Bien, buenas tardes, doctores. Vamos a, como han dicho, a revisar la parte de embriología, haciendo recordar lo que ustedes han llevado en pregrado, por supuesto. Vamos a ver algunos aspectos del desarrollo, ¿no? Algo también que prácticamente el desarrollo es netamente genético, ¿no? Hablar un poquito de moléculas, de genes en el desarrollo, por supuesto. Tenemos ahí, en primera instancia, cómo es que ha ido avanzando el conocimiento del desarrollo humano. Inicialmente se hizo el estudio embrionario a nivel anatómico, solamente en la parte externa, ¿no? Externa, los cambios que ocurrían durante las semanas del desarrollo. Luego se introdujo algo de bioquímica para explicar, por ejemplo, todo lo que ocurría en el momento de la fecundación y también durante la implantación. Y en la actualidad ya eso ha quedado de lado y ahora es netamente molecular. Cuando hablamos de molecular nos estamos refiriendo que los primeros estadios del desarrollo es netamente genético, genes, hay genes del desarrollo. Y muchos de los problemas que se presentan ya más adelante en el adulto, su origen está justamente ahí. Mutaciones de genes que son responsables del desarrollo de algún aparato o sistema o parte, ¿no?, de ese aparato, que da lugar, como da lugar al final de la gestación una alteración del desarrollo que puede significar muy simple o complejo y que a veces la calidad de vida de esa persona es muy baja. Y todo eso tuvo su origen justamente durante el desarrollo por algunas mutaciones de los genes responsables del control de todos los mecanismos para formar aparatos y sistemas. La biología molecular en la actualidad, entonces, ha contribuido a explicar lo normal y también por qué es que se forman anormalidades durante el desarrollo. No es cuestión del azar, es siempre el problema es de orden molecular. Tenemos ahí, por ejemplo, los genes del desarrollo. Existe un sinnúmero de genes de desarrollo, ¿no? Muchos de ellos se han estudiado inicialmente en la mosquita, ¿no?, de las frutas, en la Drosophila melanogaster, luego en el ratoncito y luego en el humano. Efectivamente hay muchos genes que son los que sobresalen de todo el desarrollo. Por ejemplo, estamos hablando de los genes Hox. Donde haya una estructura que tiene que dividirse, segmentarse, ahí hay los genes Hox, por ejemplo. Inicialmente el intestino primitivo era único, pero después se dividía intestino anterior, intestino medio, intestino caudal o posterior. Para que eso ocurra, y hay diferencias indudablemente, tiene que haber genes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la segmentación del tubo neural en la formación del sistema nervioso. Primero son 3 vesículas, después son 5 vesículas, y cada vesícula cerebral conlleva a una complejidad mayor. Indudablemente ahí también participan los genes responsables de la segmentación. Sobre todo en los aspectos más complejos del desarrollo, tipo sistema nervioso central o tipo órganos sentidos, ahí no solamente es un solo gen, sino son una familia de genes. Así que, por ejemplo, tenemos los genes PAX, responsables del desarrollo del órgano de la visión y sus anexos, y también participa en la formación del sistema nervioso central. Y luego lo acompañan una serie de genes como SHH. SHH es el Sonic Hedgehog, es un gen que lo vamos a encontrar en todas partes y que lo vamos a ver en diferentes acciones para formar aparatos y sistemas. Los FGF son factores de crecimiento fibroblástico, FGF. Los BMP, proteína morfogenética ósea o de hueso. Y los T-Box, eso es entre otros. En la formación justamente de los órganos, aparatos y sistemas, hay una serie de mecanismos moleculares que se conocen como inducción.
Generalmente la inducción siempre corre a cargo de una relación muy cercana entre el mesénquima que es justamente el mesodermo embrionario, y el epitelio. Los epitelios generalmente se forman a partir del ectodermo. Entonces hay una interrelación entre mesénquima y epitelio. Esta interrelación hace que ocurra un fenómeno importante que es la inducción. La inducción va a favorecer la formación de órganos por interacciones entre las células y los tejidos. Indudablemente que esto va a mostrar dos fenómenos importantes. El inductor y el inducido. Por ejemplo, en el caso de la formación del tubo neural, que se viene a ser los primordios del sistema nervioso, primero hay una información inductora del mesénquima hacia el epitelio para formar ahí justamente una placa neural. Entonces ahí el ectodermo ya deja de ser ectodermo propiamente dicho, sino pasa a ser neuroectodermo. Porque de esa placa neural que se ha formado por inducción, mesénquima epitelio, luego va a seguir el desarrollo hasta formar el tubo neural, y el tubo neural es responsable de los primordios del sistema nervioso central y periférico. Entonces tiene que haber un inductor y un inducido, una interacción. La interacción de ambos va a dar como resultado una estructura, en este caso, por ejemplo, el sistema nervioso, compleja, por supuesto. Ahora bien, no solamente es cuestión de que haya un inductor inducido, tiene que haber un tiempo para que pueda responder el inducido frente a la acción del inductor o de los inductores. Y eso se llama competencia, o sea, la capacidad para responder frente a un estímulo inductor. Y eso se conoce como competencia, ¿no? Una competencia para que se active el tejido inducido y forme la estructura a la cual está codificado. Pasado ese tiempo de competencia, por más que haya inducción, ya pasó el tiempo, ya no reacciona, ¿no? Y entonces eso da lugar, por ejemplo, a las agenesias que se forman como consecuencia pues, de la falta de una inducción completa, o sea, si una inducción parcial, entonces va a haber que falta una estructura dentro de un órgano, un aparatosistema, y eso se conoce como agenesia. Entonces las agenesias se forman muy tempranamente. Luego tenemos que hablar de la potencialidad celular, ¿no? Las células tienen una potencialidad y se ha dividido en totipotencialidad, pluri y multipotencial. Las células totipotenciales contribuyen a todos los tipos celulares de un organismo adulto. La totipotencia es la capacidad funcional de una célula, que se conoce también como célula madre o stem cell, que va a dar lugar a un individuo completo, ¿no? Tras una serie de procesos, mecanismos normales, capaz se puede formar un embrión completo. Y sus anexos, ya que todos los genes de su ADN se pueden expresar. Por ejemplo, el cigoto. El cigoto, después de la fecundación, se forma y empieza luego la segmentación. Las células segmentadas se conocen como blastómeros. Entonces, estas células tienen la totipotencialidad de formar justamente un individuo completo, normal. Esas son las totipotenciales. Solamente lo encontramos en el cigoto y en las primeras células resultado de la segmentación que se conocen como blastómeros o blastómeras, totipotenciales. Luego tenemos las células pluripotenciales. En el embrión va a haber un mecanismo en el cual se va a formar 3 capas o 3 hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y esto está ocurriendo a la 3ª semana del desarrollo. Entonces, la capacidad de diferenciarse en tipos celulares diversos, ecto, endo, meso, pueden dar origen a un embrión completo. También se le llama células madre o stem cell.
pero con ciertas restricciones, o sea, el ectodermo está programado solamente para formar todo lo que es epidermis y sistema nervioso central, entre otros. El endodermo está destinado a formar todos los epitelios, algunas glándulas endocrinas y otros. Y el mesodermo está destinado a formar justamente todo lo que es sistema esquelético, huesos, músculos, tendones y aparato cardiovascular y otros derivados. Esas son las células pluripotenciales, pero ya no pueden formar un nuevo individuo, como sí ocurría en el caso de las totipotenciales. Pero esas pluripotenciales, cada uno va al lugar, ya está programado para un derivado que no puede superponerse. Por ejemplo, el ectodermo está destinado a formar epidermis y sistema nervioso central. El endodermo está destinado a formar epitelios. Y el mesodermo, todo lo que es tejido óseo, tejido muscular, tejido cognitivo. Perfecto. Pero el ectodermo no podría formar huesos, ni tampoco cartílago, ni mucho menos músculos. Y el mesodermo no podría formar epidermis ni sistema nervioso. O sea, cada una de estas hojitas está ya codificado genéticamente para formar sus propios derivados. Y no puede haber una yuxtaposición o una duplicación de función, ya están destinadas. Esas son las células pluripotenciales. Capacidad de diferenciarse en tipos celulares diversos. Pero ya no pueden dar origen pues, a un embrión completo. También se les llama las stem cells o células madre. Por ejemplo, las células del blastocisto. Después de la formación del cigoto viene la segmentación, la formación de la mórula y luego la blastulación, la formación del blastocisto. Y entonces este blastocisto tiene ahí un macizo celular interno de embriotrofo o embrioblasto, y ese es el que va a dar lugar luego en la tercera semana de desarrollo a las 3 capas. Pero cada una ya está codificada para dar diferentes derivados, exclusivamente para esos derivados. Pero no puede haber una yuxtaposición. Luego tenemos las células multipotenciales. Una vez que ya se han formado los órganos, hay entre sus células ya diferenciadas y otras que se hallan indiferenciadas y están en estado latente. Por ejemplo, a nivel de la médula ósea. Ustedes comprenden y recuerdan de que en la médula ósea, por ejemplo, ahí hay células inmaduras y que van poco a poco madurando y reemplazando a las células que ya han completado su ciclo celular. Tenemos también, por ejemplo, a nivel de los testículos en el varón, ¿no? Las células van siendo modificadas conforme va avanzando, ¿no?, el proceso de maduración. Igual también ocurre a nivel ovárico, ¿no? Los ovocitos van siendo rodeados de células foliculares, y luego hasta convertirse pues, en ovocitos secundarios, y si es que es fertilizado, se transforma pues, en óvulo. Esas son células multipotenciales. Entonces, cada órgano formado contiene entre sus células diferenciadas otras que se hallan indiferentes y en estado latente, y que van a ser responsables o están programadas para que vayan reemplazando a aquellas células que ya alcanzaron su envejecimiento o completaron su ciclo celular. Entonces, totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales. Así se podrán emplear para casos, por ejemplo, del Parkinson. Se está haciendo ya ensayos para el Parkinson, Alzheimer, lesiones de la médula ósea, quemaduras, lesiones del corazón o lesiones cerebrales, osteoporosis, artritis reumatoide, diabetes, ¿no? Se están haciendo ensayos. Ya hay publicaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá intraarterial implantación autóloga, ¿no?, en el adulto de células stem cells o de células madre, en pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? O sea, ya se está haciendo ensayos al respecto. Igual también trasplante de células madre, de células óseas asociado a derivación coronaria para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de tipo isquémico. Aquí tenemos los responsables. O sea que ya hay trabajos al respecto, cómo están siendo utilizados las stem cells o células madre
para aliviar en cierta forma algunas enfermedades o mejorar la calidad de vida, ¿no? Porque en realidad son enfermedades que son muy drásticas y entonces se está haciendo los ensayos para poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Y tenemos los autores, ¿no? Están publicados en las revistas. Veamos entonces ahora con respecto al origen de los gametos. Los gametos. Las células que van a formar parte de las gónadas, sea masculina o femenina, van a derivar de las células del epiblasto. Estas células se llaman células germinativas primordiales, CGP, células germinativas primordiales. En el embrión bilaminar, o sea, en la segunda semana, hay dos capitas, una capita que es el epiblasto y la otra que es el hipoblasto. El hipoblasto aparece en la primera semana y el epiblasto aparece en la segunda semana. De este epiblasto, de ahí se va a derivar estas células germinativas primordiales, CGP. Entonces estas células van a empezar a migrar, ¿no? Van a migrar hacia las gónadas, que ya están establecidas. Cuando se forma el mesodermo, hay una porción del mesodermo que se llama gononefrótomo, que va a dar lugar justamente a la gónada y los riñones. Entonces la gónada que ya está formada va a recibir a las células migratorias. Estas células migratorias, como toda migración celular, nunca van solas. Van acompañadas justamente de factores de crecimiento, factores que conducen su señalización hacia dónde deben dirigirse. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del Steal Factor, ¿no? Es encargado de conducir a las células CGP hasta el lugar donde deben llegar, o sea, hasta la gónada que está esperando. ¿Cuáles son las fases de la gametogénesis entonces? La primera fase viene a ser el origen extraembrionario. Aquí hay un detalle también importante que muchas veces se confunde. En algunas publicaciones dicen que las CGP, o sea, las células germinativas primordiales, se derivan del saco vitelino. El saco vitelino es un anexo embrionario, lo cual no es cierto. Se ubican allí en el saco vitelino se ubican. Se forman del epiblasto y se ubican en el saco vitelino. Y de ahí, aquí está el saco vitelino, y de ahí van migrando hacia la gónada. Pero decir que se forman del endodermo no es cierto. Se ubican, se concentran ahí y comienza el proceso migratorio. Pero repito, esa migración van solas, hay ciertos genes, ciertas vías de señalización génica que son responsables de conducirlos. Y vamos a ver después qué es lo que ocurre cuando estas células CGP no llegan hacia la gónada, sino se dispersan, se pierden y se ubican en otros lugares. Indudablemente que van a formar pues, tumoraciones que vamos a ver después. Con respecto a las fases de la gametogénesis, en términos generales, se divide en cuatro fases. La primera, el origen extraembrionario de las células germinales y su migración a las gónadas, ya hemos visto. Comienza a multiplicarse las células germinales mediante mitosis, mitóticamente. Luego viene una división meiosis para reducir el número de cromosomas. Y finalmente va a ocurrir una maduración estructural y funcional de los gametos. Quiere decir que los gametos recién formados en sus respectivos órganos, reproductores, en el caso, por ejemplo, del espermatozoide, no tiene la capacidad para fecundar. Tiene que pasar un tiempo en maduración y otro tiempo en capacitación. El ovocito, de la misma forma, no es que vaya a madurar ni tampoco a capacitarse, sino simplemente tiene que adaptarse a las condiciones cuando es expulsado del ovario en el folículo maduro o folículo ovulatorio, como se le conoce. De estas cuatro fases, la primera es común para ambos sexos, masculino y femenino.
En las tres siguientes hay una ligera variación, ¿no? Hay diferencias que son, digamos, como consecuencia de la complejidad que tiene, por ejemplo, para formar, madurar y capacitarse el espermatozoide, y la capacidad que tiene el ovocito de reseccionar ese espermatozoide que esté capacitado. Porque si no es capacitado, no está capacitado, no lo recibe. Entonces no va a ser fertilizado el ovocito. Se ha identificado el factor SDF1, Stromal Cell Derivate Factor 1, con su receptor CXL12, como una de las moléculas encargadas de orientar a la CGP en la fase final de la aproximación hacia su destino final. O sea, fíjense, hay genes específicos que van señalizando, van orientando justamente a estas células para que lleguen a feliz término, ¿no? Hacia la gónada respectiva, ¿no? Y tenemos acá en este cuadrito algunos genes que ya han sido estudiados y marcados, y la función que cumplen en el transporte y traslado de la CGP. Ahí tenemos los frágiles, migración, el SKIT sobre vida, migración, maduración, STEL sobre vida, migración en parte, pero no necesario. Y así cada uno lo podemos ir analizando. En algunos casos su función no es muy bien conocida, pero están presentes. Pero casi todas coinciden en que son encargados de la sobrevivencia y la migración, ¿no? de las CGP hasta llegar justamente